especiales amigos de este programa, saludos cordiales para todos y para todas. Este lunes ya 2 de marzo. Arrancamos con el tercer mes del año. Muchas noticias, muchas noticias. Lamentablemente no todas, o las más importantes, son malas, porque hay guerras. Hablaremos sobre eso. Pero nosotros tenemos el compromiso de analizar algunos aspectos, quizás los más importantes desde mi punto de vista, del discurso presidencial, porque no tuvimos programa el viernes y el viernes fue el discurso, de manera que tenemos hasta el deber moral y profesional con los amigos de este programa y con la naturaleza de este programa para ver los aspectos sobresalientes de esta intervención del jefe del Estado ante la Asamblea Nacional, cumpliendo con su mandato constitucional. Y sobre todo que nosotros nos habíamos referido previamente a cómo más o menos y por dónde iba el discurso presidencial. Bien. No voy a entrar en tantos detalles que ya la gente ha oído, participó directamente, vio el discurso, en fin. Por lo general, estos discursos y esta reunión, todos los presidentes de todos los partidos lo han entendido, como ciertamente lo es, como un escenario importante para ser aprovechado políticamente. Todos los han aprovechado para eso. Y como un escenario para defender el gobierno, para dar a conocer las obras del gobierno, para plantear las perspectivas por delante del gobierno y para crear un ambiente propicio de entusiasmo colectivo en las iniciativas del gobierno y en el futuro de la nación. Y eso es correcto. Que todos los jefes de Estado ahí hagan eso, porque finalmente, ¿cuál es la idea de un jefe de Estado? Trabajar para el porvenir y la felicidad del pueblo que gobierna. Eso es correcto. Entonces el presidente cumplió con esa parte del discurso ante la Asamblea Nacional para, como dice la Constitución, a usted le ponen un presupuesto en las manos. Digo, la Constitución no dice eso, pero la presencia ahí para las memorias significa eso. El principal poder del Estado, que es el poder legislativo, le aprueba un presupuesto que ponen en sus manos para la marcha del país, de la administración pública y de la nación, y usted tiene que ir a decirle a ellos qué hizo con ese dinero. Vamos, esa es la idea central. Ahora bien, no sé si se dieron cuenta que el presidente en varios aspectos hasta se mostró por primera vez en un discurso ante la Asamblea Nacional, hasta en una actitud casi fuera de sí, por la parte emotiva y por lo que él quería manifestar. Una fue cuando empezó a defenderse de una de las críticas más severas que se le ha hecho, pero no críticas solamente, de las realidades del gobierno de Abinader por una falla del gobierno de Abinader, que fue que se descuidó en la planificación y en privilegiar la inversión pública, descuidándose, privilegiando otros aspectos, como el gasto corriente. Y ese descuido lo llevó a que lo señalaran como el gobierno que menos ha invertido en inversión pública en 60 años de la vida republicana. Y eso no es mentira, porque los porcentajes que ha invertido cada gobierno en inversión pública están ahí, en conocimiento de todo el que quiera. Y se sabe cuánto invirtió Trujillo, cuánto invirtió Balaguer, cuánto invirtió Antonio Guzmán, cuánto Jorge Blanco, el presidente Mejía, el presidente Leonel Fernández, Danilo Medina. Todo está indicado cuánto invirtieron. Unos más, otros menos, unos más o menos ahí. Pero Abinader se cayó en esa parte. Y el primero que se lo dijo como economista fue el actual ministro de Hacienda, Magín Díaz. Lo dijo públicamente en un programa de televisión. Dice, el gobierno de Abinader es el gobierno que menos ha invertido
en 60 años. Eso pesa. Y yo me recuerdo que dije en un comentario a propósito de eso, el presidente no puede permitir que finalmente en 2 cuatrienios, cuando él salga, la historia diga, el que menos hizo inversión pública fue Luis Abinader. El presidente comenzó a entender eso, o el gobierno comenzó a entender eso, y por supuesto estaba medio atrapado por el tema del dinero. Fíjense que el gobierno incluso desde el principio se quiso agarrar de el sector privado con la figura de las alianzas público-privadas para que los empresarios invirtieran también junto con el gobierno. Yo decía, y ha resultado así, eso no es como el gobierno cree, que porque bueno, vamos a hacer obra y que el gobierno... No, porque el empresario, yo lo repito ahora, lo decía, invierte, pero donde le convenga, donde tenga rentabilidad, seguridad, donde dirija. Porque no se va a poner que yo voy a invertir mi cuarto y el que va a dirigir el consejo de administración es un político. No. Ese proyecto me interesa, es rentable. O sea, analizan. Y si les conviene, entonces negocian para meterse. Al punto de que muchas obras que planteó el gobierno y anunció el gobierno, el periódico El Caribe ha hecho una relación de eso. Ha tenido que posponerla del 22 para el 23, del 23 para el 24, del 24 para el 25, en cada presupuesto nuevo, porque no ha podido realizarla. Entonces, viene el problema. Hay que invertir en obras públicas, sí, pero no tenemos tantos recursos. A coger préstamos. No, pero esa no es la línea. No hay de otra, porque no se ha hecho una reforma fiscal. Acuérdense que el gobierno dijeron entonces con las críticas, no, pero está bien, no vamos a usar préstamos. Un dinero prestado que ya está depositado en el Banco Central, vamos a utilizar ese dinero de las reservas. Un dinero que está guardado ahí. Eso dijeron. Pero al final se dieron cuenta de que no era posible y volvieron a los préstamos. ¿Qué acaba de ocurrir recientemente? 2.700 millones de dólares en bonos soberanos. Préstamos, que son generalmente de más alto interés que los que se adoptan o se logran con organismos internacionales. Bueno, entonces realmente en los últimos meses el gobierno ha apurado el paso, con muchas obras, claro, más obras medianas y pequeñas, y que fue a lo que se refirió el presidente. Adelantó lo del metro rápidamente para inaugurarlo como lo inauguró. Y yo lo decía también, está preparando el escenario para el discurso. En efecto, y una parte importante del discurso fue defenderse y queriendo explicar que no es verdad lo de que él es el que menos inversión pública porque tiene obras en todo el territorio nacional, y comenzó a detallarla. Y entonces ahí se emociona. Y ustedes vieron a un presidente psicológicamente en una actitud, emocionalmente, que no lo habíamos visto en ningún otro discurso. Si ustedes oyen de nuevo el discurso, se van a dar cuenta. ¡Ah! Y tal cosa 13, y tal 20, y la gente aplaudiendo. Un mitin político, que es entendible desde el punto de vista político. Y ese es un tema, yo supongo que la oposición le seguirá respondiendo. Porque los gobiernos siempre hacen obras pequeñas, medianas y grandes. Pero hay que distribuirlas, ¿no? Obras grandes de infraestructura también son importantes. Por eso se adelantó esa línea del metro. Y esa es una de las obras de infraestructura para el transporte fundamental. Fundamental. Desde su origen. Que se han puesto a inventar, como decía yo, hacer teleféricos. No, son las líneas del metro como estaba originalmente, que se ha tenido que cambiar. Porque como yo les explicaba, esa línea de los Alcarrizos, como estaba pensado originalmente, era desde los Alcarrizos hasta San Luis, soterrado por abajo. Claro, los costos y las circunstancias, hasta las circunstancias políticas, etcétera, han tenido que ir reduciendo el proyecto, haciéndolo por parte y cambiando la forma original en que fue concebido. Pero concluyo en esta primera parte porque la segunda parte volveremos también con el discurso, porque son muchos aspectos que hay que analizar.
El presidente, cuando hace eso de denunciar las obras que hay en ejecución, es una forma de defenderse del señalamiento de que su gobierno es el que menos ha hecho inversión pública. ¿Hasta dónde lo logró? Bueno, vamos a ver, porque en el sentir popular dice, wow, cuántas obras, en fin, habría que ver el estado de esas obras, la naturaleza de esas obras, los montos de esas obras, si son ciertas todas las obras señaladas, porque el presidente, cuando habla, la mayor parte de las cosas que dice un jefe de Estado, no todos, ya concluyo, me dice el director, me estoy cogiendo mucho tiempo, que vacían ahí en el discurso, son las ideas incluso conceptuales que le mandan los ministerios y las direcciones generales. Le pregunte a ellos, nosotros hemos hecho tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y a veces los ministros o los directores generales le mienten al presidente. Porque para no quedar mal, meten de todo ahí. Y si el presidente no lo analiza y lo mete todo, el presidente finalmente queda mal. Ahora habría que averiguar si todo lo que dijo el presidente es real o hay en algunos casos inventos de los ministerios, de los ministros o de los directores generales que le mandaron el documento que tienen que mandar para el discurso presidencial. Continúo en la segunda parte. Vamos con nuestro señor director.